Nos preparamos para zarpar en esta nave, a 4 metros sobre el nivel del mar. Somos tripulantes de palabras, viajamos sobre la espuma, y nuestro puerto son ustedes, los y las escuchas. Una hora de encuentro con las voces que nos convocan, los libros más inquietantes y los caminos que se abren con nueva información sobre el mundo de las letras. Bienvenidos y bienvenidas navegantes, a 4 metros sobre el nivel del mar. Buenos días, esto es A 4 metros sobre el nivel del mar, aquí en Radio Uartes, Frecuencias de lo Sensible. Hoy tenemos un programa muy especial y tenemos grandes invitados, invitadas. Conducimos Martín Riofrío y María Paulina Briones, y en la cabina la capitana Maite Villacreces y 2 personas más, Maite. Elizabeth y Jennifer. Muy bien, bienvenidas. Bueno, hoy día tenemos la presencia de Solange Rodríguez, fantasista, levitadora, profesora de literatura, escritora, y Santiago Toral, que es también docente, escritor y editor, estudia un doctorado en teoría de la literatura y traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona, hablante de portugués, francés, italiano, editor de Brazo de Mar. Tenemos además también la increíble presencia de Camila Valdivieso, gerontóloga que estudió en Texas, ya nos va a contar un poquito sobre esta primera carrera que hizo ella, bailadora de flamenco y por supuesto estudiante de literatura de la Universidad de las Artes, que al igual que Solange están en un increíble proyecto del que nos van a hablar hoy, que es Puerto de Luna, que se estrena mañana. Así que hoy tenemos varias novedades. Nos vamos con nuestra primera sección, que es Fragua. La Fragua, un vistazo a las novedades editoriales. Algunas recomendaciones de libros de ficción, no ficción, poesía e híbridos. La Fragua bulle, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, Solange, cuéntanos por favor de esta novedad de 36 gradas y 16 puertas. ¿Qué es esto? 17, faltó 17 puertas. Faltó una puerta. Faltó una puerta. Bueno, sí, este es un libro que acaba de presentar, porque ya salió publicado hace algunos meses atrás. Sandra de la Torre Guarderas, esta escritora quiteña, a la que conocemos sobre todo por su trabajo como poeta y como narradora de literatura infantil y juvenil. Entonces, este es su primer texto de cuentos para adultos, dice ella, ¿no? Que bueno, eso también es relativo, ¿no? Y es un libro que ganó una convocatoria de publicación de aquí en la Universidad de las Artes y hizo su lanzamiento el día lunes en la biblioteca con la presencia de algunos alumnos de primer semestre. Y bueno, este libro en realidad es un libro, a mí me sorprendió un poco porque hay una tesitura al momento de contar, bueno, sí, el aliento poético usual de un poeta que hace narrativa, pero también en el último cuento, que se llama Los seres de las bombillas, tenemos una oscuridad, una maledicencia, un contacto con la perversión de una joven, ¿no? Que resulta bastante particular, está muy bien trabajado. Yo creo que Sandra, si este libro se mueve lo suficiente y ojalá pues la universidad pueda colaborar que esto suceda, pues vamos a tener una gran sorpresa con respecto a una autora que acaba de salir, digamos, del cascarón de la poesía y entra a la narrativa y lo hace con pie derecho. Qué bueno, la verdad es que yo también quiero leer el libro de Sandra y me encanta que sea una publicación de Huartes Ediciones. Podemos encontrar el libro de Sandra aquí justamente en este edificio de Manzana 14 en el centro de Guayaquil, en la librería del Fondo de Cultura. Así que anímense a encontrar el libro de Sandra de la Torre. Pero además también tenemos otras novedades, Santiago. Cuéntanos, Mariela Manrique ha escrito un libro infantil. Así es, Mariela Manrique ganó una de las convocatorias que hizo Casa Grande de libros de literatura y justamente el día de ayer llegó ya su libro Lila, que es un trabajo de literatura infantil y a diferencia de los otros libros que han salido publicados en UCG Ediciones, es el primer libro que compone la colección de literatura infantil, entonces tiene otro diseño que ha sido trabajado además con los estudiantes de la carrera de diseño gráfico de la universidad, así que nada, esperamos con ansias ese libro. Bueno, la verdad es que me emociona muchísimo, me encantaría poder ver el libro, Santiago. Haznos llegar un libro, por favor, Santiago. Yo lo vi por foto, porque todavía pero no entiendo lo que vi, los libros están capturados. Pero ya están en la universidad. Están en aduana. Están en aduana. Muy bien. Bueno, pero tenemos también otras novedades justamente de aquí, de la Universidad de las Artes. La próxima semana vamos a tener a Pedro Mujica y a Jorge Tigrero acá en la cabina porque nos van a contar sobre los libros que acaban de publicar, que son Efecto de Seda, de Pedro Mujica, y Líneas Imaginarias,
de Jorge Tigrero. Pero además también les quería contar que hay una novedad. Bueno, para Interactos, la próxima semana todo nuestro programa está dedicado para Interactos. Vamos a tener la presencia de Natalia García Freire, que como ustedes saben tiene este hermosísimo libro que se llama La máquina de hacer pájaros, y creo que lo podemos ver, acá está, para que lo puedan ver. La máquina de hacer pájaros es un libro de cuentos, y bueno, pues Natalia va a estar aquí jueves y viernes 17 y 18 de julio, y el 19 de agosto va a presentar este libro nada más y nada menos que en el Gato Gordo Librería. Y bueno, además de este libro, también les cuento que acaba de salir del horno un hermosísimo libro diseñado, por supuesto, por María Mercedes Salgado, que se llama Mujeres de Asfalto, de Verónica Cuello Moreira. Mujer de Asfalto. Mujer sí. de Asfalto. Te estás aumentando hoy. Estoy aumentando. Quiero que sean mujeres de asfalto, así es. Pero bueno, me encanta el formato que elegimos para esta publicación, y son las columnas de opinión de Verónica de varios años, ¿no? Entonces me parece que esto va a ser también algo muy interesante. Es un libro oblongo. Es un libro oblongo. Me encanta la palabra oblongo. Oblongo. Sí, oblongo. Así es. Y bueno, esas son nuestras novedades de esta semana. Seguramente hay muchas más. Si tienen más novedades literarias, por favor escríbanos a Radio Huartes, y pues nosotros podemos hacer que esas novedades estén a 4 metros sobre el nivel del mar. Dicho esto, nos vamos a nuestra próxima sección, que es Cadáver Exquisito. Cadáver Exquisito. Misceláneas que nos ofrecen oportunidades atractivas. ¿Quieres participar en un concurso? ¿Sabes cuáles son esos eventos literarios a los que te gustaría asistir? A 4 metros sobre el nivel del mar te muestra el camino. Bien, Martín Riofrío, novedades. Bueno, hay una novedad que creo que es un premio muy chévere, muy relativamente nuevo. Me parece que tiene como 2 ediciones nada más. 2 ediciones, así sí, es. Sí, el año pasado la ganó Amaury Colmenares, este escritor mexicano, con su libro Acequias. Y es el Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas, que se puede participar, bueno, con una novela, cuento o proyecto híbrido en no ficción. El premio está apoyado por la Phil Ciudad de Nueva York y consiste en un premio, en primer lugar, de $4,200 y la publicación de la obra ganadora en todas estas editoriales: Laguna Libros de Colombia, Weathers de Chile, Peso Pluma de Perú, Sigilo de Argentina, Dum Dum de Bolivia, Severo de Ecuador, de Ojum de Uruguay, Las Afueras de España, Antílope de México, Chatos Inhumanos de Estados Unidos, Moinos de Brasil y Travalis de Puerto Rico. En realidad es un gran premio. Es un excelente premio, pues te da la oportunidad de estar en todos estos países. Así es, porque como sabemos, el problema de distribución que tenemos es enorme, y entonces esto de alguna manera palia ese problema, ¿no? Entonces este autor o la autora que se haga acreedor de este premio, pues va a estar publicado en todas estas editoriales, y va a tener esta presencia. Y va a tener su edición local en cada uno de estos países. Así es. Lo cual también facilita el precio de los libros, ¿no? Que a veces con los costos de importación sube mucho. No lo mencionemos. No quiero recordar. Y bueno, se pueden enviar hasta el 1 de septiembre los manuscritos. Para más información pueden visitar la página lasyubartas.com. Perfecto. Muy bien. Quería contarles también que justamente este 9 de julio tenemos algo muy interesante que tiene que ver con el movimiento y el cuerpo. Camila. El 9 de julio vamos a estar en el Centro Cultural del Colegio Alemán de San Borondón con un elenco 6, 7, 8, 9, como unos 9 artistas: guitarrista, cantaora, palmero y jaleador, que es como una persona esencial en el flamenco. Qué lindos nombres, sí, el jaleador. El jaleador, ajá. Y palmera porque hace las palmas, ¿no? Oh. Entonces ¿Cómo se hacen las palmas? Las palmas, bueno, depende del ritmo, pero el sonido brillante debería ser así. Ajá. Otro tipo de golpear. Y luego hay el sonido sordo. Y luego ya se hace el ritmo, ¿no? Ya provoca bailar, ¿no? Sí, ¿no? Estupendo. Bien, muy bien. No se pierdan esta presentación que va a ser en el Centro Cultural del Colegio Alemán de San Borondón. La hora, Camila. A las 8 de la noche, y tenemos como invitada especial a Mariana Astuti, una bailaora argentina que nos visita esa semana. Estupendo. Quería contarles también que el 10 de julio tenemos un ciclo de cine alemán que va a proyectar la película Todo el mundo habla del tiempo, dirigida por Annika Pinske.
Esto va a ser en el auditorio del MAC a las 6:30 de la tarde. Así que no se lo pierdan. Y bueno, nos vamos entonces a nuestra próxima sección, que es Esta lengua es mía, en donde ahora sí vamos a conversar para lo que vinimos. Esta lengua es mía. Un momento para el encuentro con los otros. Esta lengua es mía nos presenta personajes con una voz propia, a 4 metros sobre el nivel del mar. Dicho esto, entramos en la sección Esta lengua es mía, en donde voy a estar un poco más calmada gracias a Paz Nerval. Entonces, vamos a conversar justamente con nuestras invitadas y nuestros invitados que están aquí por diversas razones. Primero tenemos acá a Santiago Toral, que ya lo presentamos. Santiago está presente por 2 razones, porque mañana se va a presentar acá en la Universidad La Irrealidad, nada más que La Irrealidad, que es esta antología de Canutero Editorial, en donde Santiago de la Universidad Casa Grande colabora con Solange Rodríguez, que ha hecho un hermosísimo prólogo sobre literatura fantástica, pero además me encanta cómo fue creado este libro a través de una convocatoria. Entonces vamos a conversar primero sobre eso y luego vamos a ir con una pequeña entrevista que va a hacerle nuestro lector semiótico, Viejo Lobo de Mar, a Santiago sobre su primera novela, ¿verdad? Y Camila y Solange luego nos van a comentar un poco sobre Puerto de Luna, que tenemos grandes expectativas. Bueno, yo ya escuché y la verdad está hermosísimo, pero bueno, las personas que nos están escuchando van a saber de qué se trata este proyecto. Así que vamos con La Irrealidad, nada más que La Irrealidad, Santiago y Solange. Muy bien. Bueno, para empezar, decir que todo esto surgió como surgen muchas cosas en la literatura, desde los afectos, y en algún momento de hace 2 años Solange me dijo que tenía esta idea, que quería hacerla, y yo sin pensar le dije, ya pues, de una, hagámosla. No sabía lo que me estaba metiendo cuando le dije que lo hagamos de una, porque la verdad es que ha sido un proceso largo, pero ha sido un proceso, la verdad es que bastante digamos con mucho afecto, ¿no? O sea, creo que es un proyecto que empezó, digamos, como un poco, vamos a ver qué pasa, no teníamos muy claro hacia dónde ir. Tuvimos una primera reunión con Casa Grande, con la universidad, donde un poco barajamos ciertas ideas y formas en las que se podía hacer la publicación, porque además nuestra idea era hacer una convocatoria. O sea, como también somos docentes y estamos en una parte académica y escritores, en la parte de docentes sabemos que es importante la acreditación y todo eso, entonces era necesario como que hubiera una revisión externa de pares, y eso también hacía que el concurso tuviera un cierto rigor importante tanto para UARTES por el lado de Solange como de Casa Grande por mi lado y el tema de la publicación, ¿no? Entonces ahí empezamos con esa convocatoria. Tuvimos la suerte y también el honor de tener a 3 escritoras que fueron el jurado externo, que era Jimena Santaolalla, era Gabriela Arciniegas y Tania Huerta, que es una editora muy conocida en Perú de literatura fantástica. Las 3 la verdad que hicieron un trabajo de lujo, porque realmente se leyeron todos los cuentos, hubo una evolución muy interesante, una conversación muy, muy fructífera. Y bueno, nada, después de eso empezó todo ese proceso largo, que es el proceso de edición de los textos, ¿no? Porque ya igual ahora lo voy a comentar Sol, pero cada universo de cada historia presentaba unas características que nosotros decíamos, wow, es que no podemos tampoco homogeneizar los textos, porque justamente la riqueza que había era esa diversidad de voces, ¿no? Y entonces eso por un lado era lo interesante y lo bueno, pero por otro lado también era lo desafiante a la hora de editar, ¿no? Entonces, Sol, no sé si quieres ahí comentar. Claro, sí, es que lidiar, imagínate, con un escritor es complejo, imagínate con 2 escritores. O sea, primero no sabíamos en qué nos estábamos metiendo, porque en la tarea de edición, obviamente tú le apuntas al escritor y él tiene la licencia de corregir o no, entonces hay unos diálogos normalmente de negociaciones, digo yo. Entonces eso, ¿no? Así que fue complejo. Ahora, de mi parte,
Yo soy una gran admiradora de Eugenia Viteri, o sea, amo mucho las antologías, me parece que sirven para mostrar de pronto a los lectores voces narrativas que tal vez a las que no se aproximarían normalmente, porque de pronto no conocen el nombre o se tratan de escritores jóvenes, entonces las antologías son apuestas. En esta antología tenemos a una gran madre fundacional, que es Sonia Manzano, un tótem. Yo digo que es un animal totémico. Siempre le cambia el nombre a Sonia Manzano. De hecho, cuando vi que estaba el nombre de Sonia aquí, dije que increíble estar junto a Sonia Manzano en una antología. Totalmente. En una antología, ¿no? Y además de eso, Solange, pues hay, como yo digo, la elección de hacer o elegir el tema del fantástico sigue siendo una elección de riesgo más allá del éxito que puedan tener ciertos o ciertas escritoras, ¿no? Porque en realidad la mayoría de la gente huye del tema del vuelo de la imaginación y del cuento. Cuento. Tienes razón. Son dos bordes ahí. Dos bordes. Y bueno, a mí lo que me gusta además también de que haya sido una convocatoria también es el estudio introductorio de este libro, ¿no? Que tiene este prólogo, son 30 páginas de estudio. Que demoró 6 meses. 6 meses. Yo sufría pidiéndole cada semana, por favor, el texto. Pero está muy bien. Además me encanta porque tienes una bibliografía tan diversa, ¿no? Que implica, por supuesto, voces tradicionales en cuanto a la producción escritural de cuentos y luego voces locales, ¿no? Porque encontramos, por ejemplo, acá también alusiones a ciertos trabajos, por ejemplo, el impulso femenino de saltar por las ventanas, de Abril Altamirano, o tenemos el emblemático Maldito Corazón, de Gabriel Alemán. Por supuesto, tenemos la teoría hispanoamericana de la literatura fantástica, de Jorge Luis Borges, y tenemos también El Tercer Mundo después del Sol, antología de ciencia ficción latinoamericana, de Rodrigo Bastidas. También tenemos a Jorge Luis Cáceres, tenemos a Cecilia Ansaldo en Cuentan las Mujeres, antología de narradoras. Tenemos también a Andrés Landázuri, que aparece aquí, Alicia Ortega, trabajos de Fernando Naranjo, Liliana Miraglia, por ejemplo. Nancy Houston, La especie fabuladora, que me encanta en realidad ese libro. Bien, y entonces creo yo que es un gran prólogo en ese sentido, porque estas referencias, como te digo, a veces son llevadas solamente de un lado del océano, y luego está este otro lado del océano que tiene cosas muy interesantes para mostrar. Y luego creo que los cuentos que están aquí son estupendos realmente, y por eso justamente hay que hablar de eso. Bueno, mañana es la presentación a las 5 de la tarde, aquí justamente en este edificio de Manzana 14, en el Salón Patrimonial. Y una de las cosas de las que yo voy a hablar, que no voy a adelantar, pero es sobre justamente la diferencia entre pensar que no existen relatos, es decir, nada para contar, y que existen cosas para contar. Esa contraparte es este libro, precisamente, frente a otras cosas que están ocurriendo y de las que también podemos hablar mañana. Pero me gustaría que me hables de quiénes son estos autores que publicaron en esta antología. No quisiera hablar del contenido de los cuentos, porque yo sostengo que hay que leer los cuentos, ¿no? No hay que contar las historias. Bueno, a veces a mí sí me encanta el spoiler también. Pero hoy día no vamos a hacer eso, porque mañana este libro va a estar a disposición de todos. Bueno, lo mismo que te decía, ¿no? Siguiendo la línea, entonces tenemos una convocatoria diversa. Tenemos a alguien que tiene una trayectoria potentísima en la literatura, que es Sonia Manzano, y tenemos autores jóvenes que todavía no han publicado sus libros. Tenemos una exalumna de la UARTES, que es Mara Sornosa, que está con un cuento sobre hombres lobos. Yo sí voy a decir más o menos los temas de los cuentos. Tenemos otros autores consolidados, como Jorge Vargas, ya que tiene pies firmes en lo fantástico. Tenemos a Montse Arosemena, que tiene un estupendo cuento. Es una estupenda narradora. Sí, Estupenda. sobre maternidades, y tenemos monstruos tradicionales, tenemos, como te decía, La Sirena de Jorge Vargas, tenemos también este cuento de Guillermo Moral, que es un cuento acerca de lo satánico. El cuento de Yoyita Ñasco. Exacto, también. de unos fantasmas, que es un cuento entre erótico y humorístico. Entonces, hay tonos bien interesantes para abordar lo fantástico, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que yo trabajo mucho es en la idea de la enorme diversidad de nuestra literatura, porque creo que el gran problema de nuestra literatura es que hemos machacado mucho este mortero del realismo, diciendo que somos una literatura realista. Pero otra cosa que a mí me parece espeluznante es que siempre terminemos hablando del horror, ¿no? Del horror como una herramienta, ¿no? Estamos insertados en este discurso de la violencia, del que no podemos salir. Y yo creo que la imaginación sigue siempre siendo una puerta para, no digo escaparse, pero para considerar otros mundos necesarios para entender esta literatura global y potente que tenemos, ¿no? Y no solamente reducirla ni al realismo ni a la violencia. Sí, tienes razón. Creo que
La diversidad creo que es una gran seña particular de esta literatura ecuatoriana y que sí, en muchas ocasiones está encasillada, ¿no? Y justamente a propósito de esas etiquetas es que no se puede apreciar estas otras cosas que están ocurriendo y que obviamente vale la pena sacarlas a la luz, ¿no? Así que la irrealidad y nada más que la irrealidad hace y tiene ese propósito. Santiago, me gustaría que nos comentes sobre Canutero, que es un proyecto pedagógico, editorial, en donde trabajan estudiantes y también docentes. Acá nos interesa mucho ese camino, ya que tenemos también nosotros otro a propósito de nuestro hipopótamo, pero cuéntanos un poco de Canutero. Bueno, Canutero es una editorial que surgió dentro de un laboratorio en la carrera de literatura. Y luego, tú estuviste también en ese lab dando una materia, dando una clase. Sí. Y bueno, la idea era un poco que los chicos y chicas que hacen parte de ese grupo pudieran explorar el tema editorial, ¿no? Y la verdad que lo trabajamos como si fuéramos una editorial de verdad, digamos, ¿no? Bueno, nos entusiasmamos mucho con el primer libro y dijimos, bueno, creo que podemos sacar un siguiente libro. Y bueno, de ahí fue surgiendo como esa idea de ser una editorial, ¿no? Una editorial que está dentro de la Facultad de Artes. Y la verdad es que debo decir que los chicos y chicas que conforman el equipo de Canutero es un grupo brillante, es un grupo de gente que está ahí todo el tiempo, que tenemos reuniones semanales donde conversamos sobre lo que queremos hacer, las siguientes publicaciones. Y creo que además ha sido un gran semillero principalmente, ¿no? Estos chicos que conforman Canutero ya se han enfrentado no solamente a estar en presentaciones de libro como editor o como escritores, sino que además están involucrados en las diferentes etapas del proceso de edición. O sea, creo que este año ellos ya están en su proceso de titulación, pero creo que ellos salen con muchas herramientas que quizás en este momento no son muy conscientes de lo que saben, de lo que tienen, pero cuando salgan al mercado laboral se van a dar cuenta que tienen muchísimas ventajas frente a otros compañeros de otras carreras o incluso gente del mismo ramo, ¿no? Entonces, nada, a mí me parece que es un proyecto que nos ha venido bien, porque también yo en este proceso he crecido muchísimo como editor, como escritor, como docente, porque claro, trabajar con textos de otras personas es siempre un trabajo delicado, al mismo tiempo un trabajo generoso, ¿no? Porque desde ese lugar yo veo el tema de la edición y bueno, es lo que he intentado transmitirle también a estos chicos, ¿no? De que ese trabajo principalmente tiene que ser un trabajo amoroso, ¿no? Y amoroso no en el sentido de pasar la manito y decir, uy, todo lindo, ¿no? Sino que desde la crítica y desde la corrección también hay un acto generoso, ¿no? Entonces, nada, ese ha sido el proyecto. Ya tenemos 3 años con Canutero, ya hay una siguiente publicación que está en marcha, y además de esa siguiente publicación, la idea con Sol es que La Irrealidad tenga 2 ediciones más. Ambiciosamente, no aprendimos, vamos otra vez, somos contumaces. Es verdad, tienes razón. Nos va a ir bien. Yo creo que les va a ir súper bien. Claro, este es el primer tomo, ¿no? De una antología de cuentos ecuatorianos insólitos. Con 3 tomos. O sea que vendrán 2 tomos más, así que se animen quienes quieren participar. 3 garrotazos. Muy bien. Martín, viejo lobo de mar, tenía que decirlo. Bueno, pues no, me alegro mucho de este proyecto, la verdad. Creo que también he sido testigo del crecimiento de los estudiantes de la carrera de literatura de la Universidad Casa Grande. Cuando se gradúen, ahí me saldrá una lágrima de ver seguro. Todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, son gente muy, muy querida y estamos seguros que estarán mañana también en la presentación. Bueno, a propósito, además, queríamos conversar con Santi sobre Del Mar Viene. Esta es la primera novela publicada por Santiago en el sello de la Universidad Casa Grande Ediciones. Son libros de una colección de arte, digamos. Y bueno, pues aquí dejo al viejo lobo que va a comentar con Santiago. Bueno, esta novela de reciente aparición, digamos, para darles un poco de contexto, ¿no? Cuidado, nos cuentas todo. Una premisa voy a dar. Ya, muy bien. Bueno, es una novela que trata de Nina, una actriz noruega que vive en Guayaquil con Enrique, su esposo. Y bueno, Nina comienza siendo una actriz en gran ascenso, ¿no? En el cine noruego, ¿no? Trabaja en una serie, ¿no? De médicos en Noruega. Está como que su carrera muy boyante, digamos. Es una carrera
prometedora, pero conoce a Enrique y se enamora de Enrique, que es un joven, sí, tiene como 30 años, me parece, ¿no? Ya nos iba a decir que éramos viejos. No, un joven que ya ha tenido, bueno, su experiencia matrimonial, tiene un hijo, pero se encuentra despechado en España, en Barcelona, ¿no? Ujú. Y bueno, la conoce, se enamoran y luego tienen una hija que es Leona. Y Leona. bueno, ahí pasan cositas. Ahí pasan cositas que tienen que ver, bueno, entre tantas cosas, con la maternidad, lo duro que es la maternidad para Nina. Y también hay el contexto del COVID, ¿no? Se viene la pandemia, se tienen que excluir, digamos, se van a Olón, a una casa familiar, todo. Y bueno, Santiago, en primer lugar, yo quisiera preguntarte, ¿no? Una pregunta, ¿no? Para comenzar, ¿cómo ha sido, o sea, el proceso de trabajo? Que estuve en la presentación, nos contaste que fue de años, ¿no? De varias reescrituras, y ver publicado finalmente, ¿no? Este trabajo por primera vez, ¿no? Porque es tu primera novela. Sí. Uy, bueno, ese día me acuerdo que Tina, que es digamos, la directora de publicaciones de UCG Ediciones, me dijo, ya llegó tu novela. Y fue como, no sé, fue una experiencia rara porque, bueno, es lo que yo he conversado con otros amigos escritores cuando yo estaba en la situación de presentar libros, ¿no? Hay como una distancia desde el momento en que, digamos, hay mucha distancia entre ver el libro publicado y todo el recorrido que uno ha hecho escribiendo, ¿no? Porque uno ha estado con ese texto rumiándolo, volviéndolo a leer, escribiendo, reescribiendo, y verlo finalmente publicado sí es como a mí me parece lindo el acto, el momento, pero también identifico cuando leo esas líneas que yo digo, qué chévere, pero ya no soy yo. Es decir, como que hay una distancia en la que ese escrito tiene que ver con ese yo que escribía en ese momento, con las lecturas que estaba haciendo en ese momento, con la vida que llevaba en ese momento, y me gusta desde el lugar como si fuera una especie de fotografía congelada en el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido me gusta ver el texto publicado y nada, además me gustó mucho el trabajo de devolución que hubo de parte del jurado que evaluó la novela, ¿no? O sea, hubo unos comentarios muy acertados, hice ajustes a partir de esos comentarios y después amigos que leyeron la novela también hicieron como unas precisiones y unos análisis que yo decía, bueno, la verdad es que no lo imaginé o no lo pensé en el momento de escribir, y creo que eso es lo lindo también cuando la gente te lee, ¿no? Porque empiezan a aparecer otras perspectivas más allá de lo que yo pude haber imaginado o escrito, ¿no? Entonces, siempre agradezco la lectura, ¿no? Porque también yo desde el otro lado, también como crítico, como docente, estoy muy acostumbrado a las lecturas y a los análisis, y la verdad es que es lindo eso también, ¿no? Y creo que gente que yo admiro muchísimo también me ha comentado sobre la novela, y eso me gusta mucho, ¿no? Y nada, creo que verlo físico sí, siempre mueve cosas, ¿no? Porque uno dice, bueno, finalmente hay un trabajo que está cerrado en cierta medida, y eso también permite que surjan otras cosas, ¿no? Claro, y bueno, también te quería preguntar, ¿no? Siempre se habla de la maternidad como algo... bueno, el feminismo también habla de las maternidades que tienen que ser deseadas, ¿no? Y todas esas cuestiones, pero también se habla de la maternidad normalmente como algo deseado, como algo bello, que siempre se dice que sí, que un hijo nace con un pan bajo el brazo. En este caso, Leona nace con muchos panes bajo el brazo porque tiene una familia muy adinerada, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿cómo fue la elección de este tema, ¿no? De hablar desde la maternidad, digamos, desde un lugar un poco... no sé si incómodo, pero no hablas de una maternidad usual, ¿no? Porque es una maternidad, bueno, que viene como a truncar un poco todo lo que Nina había pensado para su vida, y es un poco es bastante indeseada, digamos. ¿Cómo fue la elección de ese tema, y también cómo fue trabajar con eso, ¿no? Desde tu perspectiva, claro está, de hombre, digamos, porque bueno, para los hombres quizás no es o sea, todo el mundo puede hablar de todo, pero nos deja un poco... quizás ajeno, ¿no? Porque la experiencia más cercana a la que podemos apelar es la paternidad, sí, ¿no? Pero no es lo mismo que la maternidad. Totalmente. Bueno, la verdad es que cuando empecé a escribir la novela no
primero no me planteé nada de esto, porque creo que si me lo hubiera planteado así, no lo hubiera escrito, ¿no? Porque sabemos ya todos los cuestionamientos que hay alrededor de la maternidad y todo eso, ¿no? Y de las voces, además, que están permitidas hablar sobre determinados temas, ¿no? Entonces, en realidad, esto surgió como... Lo primero que cuando yo empecé a escribir... Primero no sabía que iba a escribir esta novela, fue como una imagen que me surgió en un momento a partir de una fotografía que un amigo mío me había enviado. Justamente estábamos todos en confinamiento, entonces claro, la única forma de contacto y sociabilidad que teníamos eran las redes, ¿no? Entonces él me había compartido una foto de su hija recién nacida, él vivía en Alemania, y me mandó la foto, ¿no? De su bebé y tal, y a mí la sensación que me dio de la bebé fue una sensación como de mucho rechazo, ¿no? Como decir, que no sé, era una sensación rara que creo que tiene que ver con el contexto en el que estábamos viviendo en ese momento. Yo me hubiera podido quedar con esa imagen, nada más decir, ay no, qué terrible esta niña, ¿no? Porque físicamente no me agradó nada. Bueno, y también como que una vida nueva siempre da esperanza, ¿no? Y en ese contexto tan desolador, ¿no? Claro, pero además a mí pero a mí fue como una sensación de rechazo desde lo físico de esa bebé, ¿no? Que yo después me comencé a preguntar, ¿pero esto por qué, no? Porque siempre me han gustado las infancias, siempre he estado muy en contacto con niños, niñas en general, por sobrinos, pero sobrinos primos. Y nada, entonces para mí era como muy, muy particular eso y comencé a escribir sobre eso. ¿Por qué me provocaba eso? Y en esa escritura, que fue una escritura más o menos larga, surgió una voz en primera persona que hablaba sobre ese rechazo a esa bebé, ¿no? Y entonces cuando yo empecé a escribir eso, dije, uy, qué interesante, ¿qué es esto, no? Y empecé como a tirar de ese hilo y ahí fue surgiendo la novela. En realidad nunca me propuse, voy a escribir sobre maternidad y todo eso, ¿no? Fue como que surgió espontáneamente esa voz, porque podía haber surgido, como tú dices, ¿no? El tema de la paternidad, porque de hecho mi amigo hombre estaba hablándome desde su paternidad, pero la voz que empezó a filtrarse en esa escritura que decidí no cortar y fue justamente una voz femenina que hablaba sobre ese distanciamiento que se producía entre ella y esa bebé que estaba ahí en la cuna. Y de hecho la primera página de la novela con la que arranca es prácticamente lo que escribí en esa primera imagen, ¿no? Yo en algún momento cuando leí eso me imaginé que podía ser un cuento o algo más breve, pero luego empezaron a surgir otras cosas, ¿no? Empezaron a aparecer otros personajes y dije, bueno, quizás este es el camino, ¿no? Pero yo tenía más otra novela en proceso. Yo decía, no me puedo meter con otra cosa, o sea, quiero terminar esto otro. Bueno, esa otra novela sigue en proceso, así que tiene varios años. Y se impuso esta. Esta fue la que empezó a escribir, que yo mismo me sorprendí por la disciplina que tuve en ese momento, que fue escribir todos los días, en medio de las clases y todo lo demás. Y bueno, ahí surgió el primer borrador y de ahí han venido varios, ¿no? Varios borradores. Sí. ¿Te refieres a este preludio que sí, dice? A ver, lee. Con la voz, como dicen en estos scrolls que veo, como cuando tu amigo escritor quiere leer y quiere sorprender. Preludio. La noche era un oráculo de estrellas apagadas que hacían del mar una cueva de aguas negras. Faltaban varias horas para el amanecer y la luna, atrapada entre nubes grises, no había conseguido alterar el curso de la marea. El murmullo lejano de las olas fue interrumpido de pronto por un llanto repentino, gutural y de notas agudas. Nina se despertó con la breve sensación de no saber dónde se encontraba ni quién era. Gran inicio. Gran inicio. Qué bestia. Una novela de recomendada lectura. Yo sí la recomiendo. No porque seamos amigos, sino porque sí me gustó. Martín siempre tendrá que decir eso. Es que yo siempre digo, cuando algo no me gusta, no me gusta. Y cuando yo no me gusta, no digo, me gusta. este libro es relevante, pero no lo digo por compromiso. Que es sobre todo una muy buena primera novela. Es una novela que hay que leer. Y bueno, desde que te conozco, Santiago, siempre has estado escribiendo, ¿no? Y bueno, por fin vemos el fruto de esas escrituras. Totalmente. Pero también se vienen otras. ¿Nos puedes comentar un poco sobre eso? Sí, justamente con Brazo de Mar, que es la editorial que manejo con Diana Pacheco, estamos ya próximos a publicar una colección dentro de la editorial que se llama Deltas. Y esta colección, digamos que es interesante porque son 3 novelas que trabajan el tema ciudad, es decir, son novelas que suceden en Guayaquil y cada una explora las ciudades desde una perspectiva diferente, ¿no? Entonces está, por ejemplo, una novela de Mariela Manrique
que explora Guayaquil desde los años 80, justamente en el contexto de la guerra de Paquilla, esa guerra entre Ecuador y Perú, que además fue una guerra muy cortita, pero que Mariela hace como un gran zoom y magnifica desde la mirada de una niña. Después está Pulpo, que es una novela de Andrea Iturburu, que ella en esa novela habla de Guayaquil, pero de un Guayaquil más glamuroso, del mundo publicitario, ¿no? Y cómo las mujeres en ese contexto publicitario también, las mujeres que trabajan en publicidad, se convierten también como una especie de producto, ¿no? Frente a los hombres publicistas que son más bien cerveceros, panzones, y tienen toda una serie de atributos que estarían muy alejados de la belleza que sí se les exige en cambio a las mujeres, ¿no? Entonces Andrea hace un trabajo muy interesante y ella también habla mucho sobre el tema del cabello, ¿no? Es decir, de cómo el cabello también en las mujeres también tiene que estar condicionado de determinadas formas, ¿no? Y después viene una tercera novela, la segunda novela que publicaría, que es una novela que sucede en Guayaquil también y tiene que ver más con el mundo el protagonista es un biólogo y entonces hay un recorrido más desde el estero, de Urdesa especialmente, y ahí, por ejemplo, sí abordo mucho la paternidad, que era como la contracara de la lo antítesis. Que... Claro, y una paternidad además bastante, digamos, deconstruida, ¿no? En el sentido que no es la tradicional del hombre macho proveedor, sino que este es como un padre que, al contrario, no logra ser proveedor, ¿no? Y cómo un hombre en este contexto puede sentirse cuando su ex esposa es la que tiene, digamos, el control de la situación, ¿no? Entonces, digamos que es como un tríptico y de hecho ahorita estamos ya en la etapa ya final, digamos, de maquetación y nada, estamos muy contentos porque creo que la diseñadora, que es Alison Yanchaguano, una diseñadora muy buena, ha logrado también traer todo esto a partir del diseño en la portada. Entonces, estamos contentos con eso también. Estupendo, Santi. Bueno, me alegro mucho por estos proyectos que tienes, por la novela. Nos vamos a ver mañana. Y quisiera cerrar a 4 metros sobre el nivel del mar con este increíble estreno que tiene Radio Uartes y que precisamente mañana saldrá a la luz y que es Puerto de Luna, creado por Solange Rodríguez y Miguel Antonio Chávez. Y bueno, tenemos también aquí a Camila Valdivieso, que es parte es parte del elenco también del cast de Puerto de Luna. Así que cuéntenos, Camila y Solange, sobre este proyecto. Bueno, Puerto de Luna empezó con una conversación con Miguel Antonio Chávez, un escritor guayaquileño que en este momento está en Canadá terminando su doctorado. Y él, de hecho, empezó en él, ¿no? Y él empezó a preguntar, yo vi en internet, empezó a preguntar qué cuentos ecuatorianos ustedes adaptarían a guión audiovisual, a podcast, ¿no? Entonces la gente le decía el guaraguao, o sea, la gente pone cualquier cosa, ¿no? Y él seguía preguntando, y yo le pregunté, Miguel, ¿en qué estás? ¿Qué se te ocurre, no? Entonces él me decía que se había enterado, que habían abierto convocatorias aquí en la radio y que quería postular por un proyecto. Miguel estaba trabajando en ese momento en la maestría en escritura creativa, lo habían invitado a colaborar, fue uno de los profesores de esta segunda corte de la maestría. Y entonces me dijo, bueno, formo parte de la universidad porque trabajo en la maestría, pero no estoy del todo dentro, ¿no? Le dije, pero yo sí estoy dentro. Entonces, a partir de este diálogo, me sumé a este proyecto, me interesó mucho porque yo siempre he estado interesada en el cuento como género, me parece un género fascinante y entrañable. Y entonces nos reunimos, me acuerdo estábamos en Quito yo estaba comiendo un Hansel y Gretel y yo puse mi video y empezamos a conversar. Entonces decíamos, bueno, hagamos esto, ¿no? Pero igual que sucede con Santiago, hacer una dupla siempre es un poco complejo porque uno tiene sus tiempos y sus ritmos y la otra persona también tiene ciertas expectativas, pero conciliar, ¿no? Ahora me estoy dando cuenta que he hecho dupla con gente muy querida, ¿no? Y entonces uno busca ahí tener como puntos en común. Así que aplicamos, hicimos juntos el formulario, aplicamos y nos aceptaron. Y ahí vino la otra situación, que es, bueno, ¿cómo convocamos gente? Y entonces, al ojímetro, ¿no? Obviamente mi alcance son los estudiantes de literatura y lo primero que pensé fue, necesito gente con voces claras y bonitas. Y fui hacia mi recuerdo y dije, a ver, ¿quién tiene bonita voz? Y sé que tiene una voz que puede trabajarse. Entonces hice una lista. Necesitaba voces masculinas y voces femeninas. Entonces pensé en Joel Álvarez, que ha resultado bastante vital al momento de hacer este podcast porque tiene una voz muy versátil, transmite mucha emoción. Pensé en Manuel Flor, que tiene una voz muy bonita, muy profunda, oscura, como con una tesitura muy sensual.
pensé en Camila, que ya la había escuchado leer, ¿no? Clara también, con una voz luminosa. Entonces fui haciendo así como varias impresiones personales de las voces de mis alumnos y les pregunté, ¿quieres trabajar? ¿Quieres hacer esto? Y dijeron que sí. Y cuando tuvimos la convocatoria para el segundo programa, me pareció increíble porque tenía toda la gente sentada aquí y dispuesta a las 8 de la mañana un viernes. O sea, que una hora imposible. ¿Quién quería estar aquí a las 8 de la mañana un viernes? Y entonces empezamos ellos tenían que hacer adaptaciones de los cuentos porque su tarea era doble, ¿no? No solamente tenían que tener el desafío de interpretar, sino también tenían que adaptar estos cuentos a formato audiovisual a un formato de guión libre. O sea que, por ejemplo, hemos trabajado con algunas autoras, y eso va a conversar ya mismo Camila, pero aquí es el cuento y no es el cuento, porque hemos entrado en el cuento y lo hemos hecho dialogal. Lo que pasó con Solo cenizas ayeras, por ejemplo, es que le pusimos una voz a otro personaje que es Patitas, ¿no? Claro. Entonces hemos alterado el cuento, por eso pongo adaptación libre, después me demandan. Claro, no, está muy bien. Sí, entonces ha salido bastante bien y hemos trabajado lento, así como trabajamos con Santiago lento, casi sin darnos cuenta que ya tenemos un producto audiovisual que ya va a salir mañana. Yo no lo creo, esto me da una emoción profunda. Este ha sido un año de grandes emociones. Ese libro de la irrealidad a mí me llena el corazón, tal vez más que una publicación individual de ficción. Y esto me llena el corazón más que cualquier otro tipo de producto, porque primero es una sumatoria de gente. Coordinar gente es una cosa muy, muy difícil. Y siento que los alumnos aquí han hecho un trabajo estupendo y algunos se han descubierto a sí mismos también. Entonces, he servido de algo en esta vida. Muy bien, Camila, cuéntanos. Bueno, hice mi tarea. Traje la lista de los cuentos que hemos adaptado para Perfecto. mencionarlos. Y me corrigen si tengo equivocado algún nombre o autor. Aeropuerto, de Jorge Velasco Mackenzie. Perros de Chernóbil, de Marcela Rivadeneira. Dulce Lactancia, de Carlos Béjar Portilla, mi favorito. Rabia, de Jorge Vargas. Solo cenizas hallarás, de Raúl Pérez Torres. El Anillo de Eugenia Viteri y Rosas Rojas para mi secretaria, de Lavinia Santos. Livina Santos. Muy bien, estupendo. Y bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia en este proyecto que finalmente mañana ve la luz? ¿A qué hora, Maite? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y Maite, no la mencioné, Maite ha sido fundamental, esencial. Gracias, Maite. Te queremos, te amamos, Maite. Bueno, primero empezó como cualquier otro proyecto académico, ¿no? Sí. Como una tarea para mí. No lo tomé como algo tan serio al inicio. Y luego comenzó a transformarse. Entonces yo considero que manejo como un nivel de autoestima saludable y dije, bueno, sí, yo sé leer, puedo leer, mi voz no me desagrada, pero al momento de enfrentarme ya con el reto de interpretar, me faltaba incluso el aire para poder decir las frases de corrido. Entonces hubieron distintos desafíos que no me planteé desde un principio y dije, ok, ese no es cualquier proyecto de la universidad. Tiene otro tinte y otra seriedad se necesitaba para poder implicarme en el proyecto. Me gustó mucho ese ejercicio que lo asemeja un poco a la lectura individual, ¿no? Cuando leemos, imaginamos escenas y me imagino cómo es tal o cual personaje, qué voz tiene, y luego tuvimos que enfrentarnos a cómo los compañeros también interpretaban a esos personajes, y yo digo, no, así no habla tal personaje de Rabia, esa no es la voz, para mis adentros, ¿no? Y luego descubro, wow, esa voz está increíble para la secretaria del cuento. Entonces ese ejercicio de sentir la responsabilidad de llevar a otro formato un cuento que ya es un artificio perfecto, que ya está cerrado y precioso, también supuso como un ejercicio de responsabilidad. Y luego venía a mi mente, claro, es como cuando uno ama un libro y luego se entera que va a ser llevado al cine y dice, ¿cuánto va a perder el libro en ese ejercicio de cambiarlo de formato? Entonces también hicimos esa reflexión de mucho orgullo por el trabajo que hemos hecho, pero también de humildad de saber que el cuento pierde algo al llevarse a este otro formato, pero creemos que también gana un poco con las voces, con la interpretación y por supuesto con el trabajo que hizo Maite de ambientarlo, porque no es lo mismo. Por ejemplo, yo interpreté la voz de la señorita del aeropuerto en que anuncia los vuelos, ¿no? Como el vuelo, ni sé qué. Y según yo lo hice súper bien, dije, wow, me encantó. Y luego lo escuché muy plano ya cuando estaba el primer borrador y dije, no suena a nada un aeropuerto.
y con el trabajo que hizo Maite dije, ahora sí puedo enseñar esto con orgullo, ¿no? Entonces es todo un esfuerzo en conjunto y por supuesto de los compañeros que adaptaron también. Muy bien, y nosotros estamos súper contentas de haber escuchado, la verdad, este trabajo. Muchas veces una de las cosas que más se dice cuando estás en una reunión es, ¿por qué no hacemos un podcast? Solamente pon ahí, grabas y eso ya es un podcast. Entonces, nosotros, bueno, conocemos cuál es el trabajo que está detrás del esfuerzo suyo, pero también de la producción, que es importantísima, ¿no? Y que además se nota profundamente cuando algo está tan bien trabajado como es Puerto de Luna. Así que yo, bueno, auguro estupendos resultados con este programa, que seguramente tienen los 5 primeros grabados, pero vienen nuevos. Y bueno, esto es un gran camino. Además me encanta porque yo siento que, aunque son cosas distintas, hay una hermandad entre A 4 metros sobre el nivel del mar y Puerto de Luna, que también hay una referencialidad sobre la ciudad y sobre Guayaquil, en fin, que me interesa muchísimo. Y bueno, quería pedirle a Maite que hagamos nuestra última sección, que va a ser hoy, porque tenemos aquí a Santiago Toral y se ha ofrecido a hacerlo, El sueño de Cassandra. El sueño de Cassandra, una mirada a los clásicos de culto, a 4 metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces, siguiendo la tradición que tienen ustedes con El sueño de Cassandra, el clásico que pensé, que me hizo pensar mucho justamente cuando me propusiste, Pauli, hacer esto, era una temporada en el infierno de Rimbaud, el libro híbrido, ¿no? Porque es como una prosa poética. Y bueno, a mí Rimbaud fue como muy importante en mis años de juventud, en mis años universitarios. Lo leí con mucha pasión. Y una de las cosas que me parece interesante en este libro, que él lo escribe cuando tiene 19 años, en medio de este romance intenso, apasionado que tuvo con Verlaine. Y bueno, literalmente es como un descenso al infierno, ¿no? Es decir, con todos los delirios, con todos los sueños, con todas las dudas y todo lo que sucedía alrededor de Rimbaud en ese momento, ¿no? Igual pensemos, era un adolescente prácticamente, ¿no? El que escribe esto, ¿no? Y pensar que, bueno, que la mayor parte de su obra se escribió en esa efervescencia, ¿no? En esos años de mucho años muy hormonales, ¿no? Y que Rimbaud describe con una destreza que me encanta, ¿no? Y también todas las referencias que él va haciendo, ¿no? Hay referencias de la Biblia, referencias a la Divina Comedia, referencias al Fausto. Entonces hay como una prosa que realmente me convoca desde ahí, ¿no? De encontrar belleza en aquello que no es bello en términos estéticos tradicionales, ¿no? Sino que él habla más bien como de estas miserias y de estos defectos que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces, para mí es conmovedor encontrar belleza en aquello que podría resultar cotidiano, que podría resultar más bien como el lado B de las cosas, ¿no? Eso. Muy bien, increíble, Santis, para esa recomendación. Bueno, El sueño de Cassandra es justamente para hacer una recuperación de un clásico que nos parezca imprescindible, y bueno, tú nos has traído hoy el libro de Rimbaud. Bueno, estamos llegando ya a nuestro final, les voy a hacer una última pregunta a todos y después también quería comprometerlos para otros programas más adelante. Me encantaría volver a conversar contigo, Camila, en otro sentido, a propósito del tema de la gerontología, pero también de Guayaquil Flamenco. Y bueno, eso para más adelante. Pero les quiero preguntar a cada uno de ustedes, inclusive a lector semiótico Viejo Lobo de Mar, que está aquí al lado, quería saber qué están leyendo. Recomiéndennos una lectura. Bueno, yo comenté el libro de Sandra de la Torre Guarderas y quería recomendar la futura novela de Santiago Toral, que va a ser... Somos autorreferenciales. Así ¿Qué podemos hacer? Mientras hablábamos, todos decían, ¿cuánta producción hay en esta mesa? Dios mío, o sea, Sí, decía, producción acá, producción allá, y se vienen nuevas novelas. Entonces, entonces quiero recomendar la novela que se viene de Santiago Toral en la colección Brazo de Mar, que se llama Cuando se fueron las libélulas. ¿Lo dije bien? Sí. Lindo, hermoso, me alegro mucho. Sí, que justamente como él mencionó, tiene que ver con este juego de las paternidades, pero también es una novela que tiene un elemento sobrenatural, que tiene que ver con la presencia de la muerte, como una amenaza, pero al mismo tiempo como algo luminoso e interesante. Estupendo. Entonces, esperemos que ya viene ese libro futuro. Muy bien, septiembre. Camila. Yo estoy leyendo Las Malas de Camila Sosa Villada por segunda vez. Y ayer
me leí en una sola sentada, lo cual es muy difícil porque tengo 3 perras que están siempre alrededor mío, lamiendo, aruñando o ladrando, que es La novia de Sandro, que no lo había leído de ella también. Y hay un libro que hojeo para mis clases de flamenco que se llama Arqueología de los Hondo, de Antonio Manuel. Es un libro en el que él, por ser arqueología el título, ¿verdad?, Ajá, excava en letras del flamenco palabras que en algún momento fueron realmente árabes en la época del andalusí y que fueron cambiadas a palabras en castellano para que ellos puedan seguir orando esas palabras a través de las letras del flamenco. Entonces es muy lindo que se descubre como el origen de estas palabras que realmente tienen un origen no solamente árabe sino musulmán, islámico. increíble. Bueno, yo puedo decir que estoy leyendo un libro que se llama Sin Relatos, un libro de ensayos de Lola López Mondéjar, que precisamente habla de la atrofia de la narrativa, de la atrofia de contar. Mañana me voy a referir a eso en la presentación del libro. Y también quería recomendar, por supuesto, el libro de Natalia García Freire, ya lo hice al principio, pero también ¿Quiénes somos ahora?, la novela de Katia Dawi, que es muy buena. realmente es una belleza de Preciosa. novela, una novela fragmentaria, hermosísima, poética. Así que, bueno, hay un montón de cosas que me encantaría recomendarles, pero esas son las que en este momento... Bueno, yo les voy a recomendar una novela de Richard Ford, que fue una de las últimas cosas que he leído. Se llama El periodista deportivo, y es una novela que se publica, me parece que en el 86. Bueno, este escritor, que es como un gigante de las letras estadounidenses actuales, Premio Princesa de Asturias, y bueno, este es una novela que sigue a Fran Bascomp, que es un periodista deportivo, pero que también en algún momento fue y quiso ser un gran escritor, ¿no? Y justamente creo que es como para darles un poco de interés la novela. Yo estaba viendo una entrevista de Richard Ford, y este es un personaje que se extiende a lo largo de 6, 7, 8 libros de él. O sea, tiene varias novelas, tiene cuentos donde aparece Fran Bascomp, y él escribe esta es la primera parte de Fran Bascomp, porque él quería escribir un libro sobre alguien que sea como feliz, ¿no? Pero él decía, ¿quién puede ser feliz? Y llegaba a la conclusión de que alguien a quien ya le ha pasado lo peor. ¿Y qué es lo que le pasa a Fran Bascomp? Que bueno, se dice incluso al principio del libro, se le muere un hijo, ¿no? Entonces, bueno, es una novela muy, muy chévere. ¿Cómo se llama? El periodista deportivo. Sí, sí. Estupendo. Bueno, y yo, para terminar ahí esa ronda, bueno, estoy leyendo ahora el libro La frontera encantada de Giuseppe Caputo, que es un autor colombiano, y él en este libro está trabajando el tema de la memoria. Es una autoficción bastante fragmentada que es muy interesante cómo él construye también ese universo de una Colombia muy particular, que es la Colombia caribeña, la Colombia de Barranquilla. Y de hecho en algún momento conversé con él por otras razones y le dije que esas voces con las que él trabaja son potentes, porque él logra capturar la oralidad de ese lugar, de Barranquilla, en su literatura, ¿no? Entonces también los personajes están como muy bien armados, y creo que con textos muy cortos, porque la novela se sostiene mucho a base del fragmento, él logra realmente generar un retrato muy interesante sobre esa familia que tiene, sobre esa Colombia de los años 90, ¿no? Que además sabemos que fue una Colombia bastante convulsionada. Claro que desde Barranquilla se veía, no con la violencia que podía estar en Medellín o en el interior de Colombia, pero esos ecos llegaban igualmente a la costa. Y después estoy leyendo también una novela de Estenio Gardel, que es un autor brasileño, que tiene una novela que se llama La palabra que resta, que está recientemente traducida en una editorial en Argentina, y es la historia de un señor que tiene 70 años, un señor homosexual de 70 años que fue analfabeto toda su vida y decide a los 70 años aprender a leer, porque quiere leer una carta que le dio un amor de su adolescencia. Qué hermoso. Y entonces uno empieza a ver en paralelo la vida de este hombre a los 70, aprendiendo a leer y a escribir, y este amor fugaz que tuvo en la adolescencia con toda la represión que tuvo de la familia y tal, en un pueblo del interior de Brasil, ¿no? Entonces, un libro precioso, la verdad es que ¿Lo estás leyendo vale la en pena. portugués? En portugués, claro, pues estuve recientemente en Brasil, pero el libro está recientemente traducido también. Entonces ahí también está la opción. En español se llama La palabra que resta, también, que es como portugués. Estupendo, muy bien, me encantan estas recomendaciones. Para las personas que nos están escuchando aquí en Radio Uartes, podemos encontrar estos libros con la mejor de las suertes en algunas librerías independientes de este país. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Esto ha sido A
4 metros sobre el nivel del mar por Radio Uartes, frecuencias de lo Acabamos de sensible. escuchar A 4 metros sobre el nivel del mar, donde las palabras fluyen como la espuma de las olas.